voy a tratar de darles un enfoque de qué es lo que, a qué nos dedicamos, que no solamente se limita a la parte de tecnología, sino que también llega hasta un punto también en la parte social. Así que va a ser algo bastante general. Probablemente haya muchas preguntas al final de la presentación y yo espero que sí hagan sus preguntas para poder absolver las dudas que tengan los que las tengan. Bien, entonces, ¿por qué importa la ciberseguridad? O sea, ¿por qué se ha vuelto tan relevante estos últimos años? En este 2025 ya hemos tenido diferentes eventos de ciberseguridad a nivel mundial y esto es algo que también se repite cada mes. Todos los meses cuando yo reviso las noticias relacionadas a ciberseguridad, siempre hablan de, oye, esta empresa ha recibido o ha tenido una fuga de datos, esta empresa ha tenido un ataque de tipo ransomware, un ataque de malware, han sido expuestos, un robo de información, etcétera, una caída de sus sistemas. Entonces es algo que sucede mucho más seguido. Por ende, nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando, no? Es porque hoy en día muchos de los sistemas, al tener una gran cantidad de activos, hay tanta información, hay tanta infraestructura que uno a veces no puede controlar todo. La idea es que sí podamos controlarlo, o por lo menos saber qué está sucediendo dentro de nuestros sistemas. En algún punto falla. ¿Por qué? Porque somos humanos. En algún momento va a fallar. La diferencia va a ser que cómo actuamos frente a esa situación y cómo hacemos para poder controlarlo, para evitar un impacto mayor y para obviamente evitar un colapso un colapso de la cadena de suministro, un colapso de las operaciones. Entonces, en este 2025, todos los sectores están afectados en realidad. Hospitales, escuelas, bancos, supermercados y por supuesto también entidades del gobierno. En Perú vemos muchos casos de este tipo. Ataques a instituciones del Estado, fugas de información de bancos, etcétera. Según unos informes de medios especializados, 9 de cada 10 organizaciones ha sufrido un ciberataque este año, solamente este año, lo cual antes no se veía. Eran casos muy puntuales y que ocurrían cada par de años. Eso ya cambió. Los atacantes, aquellos que tienen ciertos, o sea, conocimientos avanzados y sobre todo tienen la infraestructura para poder realizar esos ataques, ellos tienen tiempo suficiente, tienen mucho tiempo libre para poder encontrar huecos en la seguridad de las empresas. O inclusive pueden encontrar puntos débiles no necesariamente en los sistemas, sino en las personas. Ustedes han escuchado en muchos casos esas campañas de fraude a través de mensajes de WhatsApp, a través de correos, en donde influyen en el comportamiento de la persona para que haga una acción que le favorezca al atacante, ¿no? Para poder obtener qué cosa, la información o los accesos a su información. Entonces, hoy en día, la ciberseguridad es una prioridad para las empresas, para las personas y la sociedad en general, porque manejamos tecnología en todo el tiempo. Es casi imposible no ver el celular, no ingresar a nuestras aplicaciones bancarias. Entonces, el tener en cuenta que hay ciertas acciones o malas costumbres que hemos ido adoptando en el tiempo es algo que pues tenemos que cambiar. Por supuesto, las empresas ya generan bastante inversión, o sea, ya designan inversión todos los años en reforzar la seguridad en sus sistemas. Y por supuesto, para validar también esos controles. Contratan a personas como yo para poder hacer las pruebas de seguridad sobre sus aplicaciones y ver qué les está faltando en implementar. ¿No? Por eso, hoy en día todos hablan de ciberseguridad, pero claro, a veces es un poco complicado decir, oye, yo soy una pequeña empresa, ¿dónde empiezo? ¿No? ¿En dónde pueden atacarme a mí? Bien,
Haciendo un ejemplo bastante puntual del caso de Interbank, que muchos de nosotros lo supimos y nos mantuvo conversando acerca del tema por un par de meses por lo menos. La fuga de información de información de datos de clientes, cuentas bancarias, montos, etcétera. Mucho se habló de lo que había sucedido, no que habían vulnerado algún sistema, que había sido pues un ataque dirigido. Mucho se dijo de las razones por cuál había sucedido, pero lo importante fue saber, oye, qué información estaba expuesta y qué acciones tomó Interbank al respecto. En el comunicado oficial, bueno, que estaban revisándolo, iba a haber un análisis forense. La historia al final no se va, a ciencia cierta, no se va a atender. Se va a atender la historia oficial, que en muchos casos no es la historia completa. Se hablaba también inclusive de que la brecha había sucedido debido a un ex empleado de Interbank que había entregado credenciales de acceso a los sistemas de Interbank. Y también se tenía la suposición que había sido un tercero que trabajaba, que era proveedor de Interbank y que había dado acceso a esos sistemas. Pero más allá de esas especulaciones, más allá de todas las asunciones que podíamos hacer, lo que pasó en los siguientes meses fue algo bastante curioso. La gente entró en pánico, eso sí es cierto. Empezó a sacar su dinero, empezó a cambiarse de banco, inclusive, pero pasado de eso ya no se habló nada más. Como que quedó el tema ahí zanjado. ¿Ya? Entonces, eso obviamente da a entender de que la gente a veces se olvida de estas situaciones. Y si se olvida, esto va a volver a pasar. Probablemente ya no con Interbank, porque ya tienen un precedente, pero puede volver a pasar con otra institución, con otra empresa. Y ahí es cuando te haces esta pregunta. ¿Qué cosa puede haber sucedido? ¿Pudo haber sido la seguridad perimetral? ¿Pudo haber sido un ex empleado enojado que pudo haber vendido los accesos? Entonces ahí que falló. Oye, si este es un ex empleado, ¿por qué tenía todavía las cuentas activadas? O sea, ¿por qué tenía aún todavía, después de haber salido de la empresa, su cuenta activa? Ahí falló más que nada procedimientos. Y todos esos puntos es lo que uno tiene que revisar en este tipo de situaciones. Pero es un trabajo conjunto. Pero Perú, por supuesto, no es alguien exento a ese tipo de ataques. Este año, en este mes, para ser precisos, la empresa Salesforce, que el dueño es Google, anunció que sufrió también de una brecha de seguridad, exponiendo información de 2.500 millones de usuarios y obviamente reportándolo y indicándole, por favor, actualicen sus credenciales de sus accesos a Salesforce porque hemos tenido esta brecha de información. La empresa en la que yo trabajo también fue comunicada al respecto y nos informaron de la data que había sido expuesta y felizmente no fue data relevante, fue data de hace 10 años más o menos. Entonces, por ahí como que estábamos cubiertos. Pero lo bueno es que hubo respuesta por parte de la empresa afectada. Ese es un buen ejemplo de la parte de comunicación. Cuando ante un evento de ciberseguridad, hay una comunicación de por medio que se tiene que hacer con los clientes afectados para tomar las acciones respectivas. Pero como verán, empresas gigantes como Salesforce también están a merced de ese tipo de ataques. Bien, entonces, en la parte teórica, ¿qué es la ciberseguridad? ¿No? Así, en términos sencillos, protege nuestra identidad y nuestra información en el mundo conectado. Esta definición puede tomarse con pinzas. De repente, por ahí puede haber una definición mucho más profunda, más técnica, pero busca la ciberseguridad proteger este tipo de cosas, la identidad, nuestras identidades, nuestros usuarios y la información que manejamos. La información en nuestros correos, la información que tenemos en diferentes sistemas gubernamentales, ¿no? En SUNAT, en Indecopy o en los bancos, etcétera. Eso es lo que busca la ciberseguridad,
proteger el activo más importante, que es la información que manejamos en diferentes sistemas que utilizamos. ¿Sí? Nuevamente, esto no se limita a la parte de sistemas de información, sino también a la parte humana. Cómo proteger de repente el uso de nuestros equipos de cómputo, cómo mejorar el uso de nuestros celulares, el de colocar una clave, el de colocar un protector de pantalla, el de colocar un patrón para desbloquear la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces como principios y conceptos clave en la ciberseguridad. Esos tres pilares es algo que siempre van a ver. La ciberseguridad, de manera puntual, busca proteger estos pilares. Primero, la parte de confidencialidad. El que la información sea accedida únicamente por el dueño de esa información. Yo, como usuario de un banco, solo tengo acceso a mi información y a mi información solamente. No debería poder ver la información de otras personas, no me compete, pero sí la información relacionada a mi persona. El segundo pilar, que es la parte de integridad de los datos, significa que la data que yo he resguardado en tu sistema no ha sido modificada, no debería ser modificada en el futuro. Debería permanecer tal cual yo la ingresé en el sistema. Y esa información debe mantenerse tal cual en el tiempo. La ciberseguridad busca justamente evitar esas modificaciones, esas alteraciones no autorizadas. La integridad de los datos debe permanecer. Y por último, el tercer pilar, que es la disponibilidad. La disponibilidad, ¿a qué se refiere? A tener mi información disponible en cualquier momento que yo lo necesite. En cualquier instante, en cualquier día, que esté disponible para yo consultarlo. Eso es lo que busca atender este pilar, ¿no? Entonces, probablemente encuentren otros pilares, de repente hay otras normativas que hablen de más pilares, pero principalmente son estos tres. Esa es la famosa triada de la ciberseguridad. Deben, por lo menos, esos son los pilares fundamentales y que por lo menos deberían cumplirse, o que se busca también que se busca mantener. Bien, dicho eso, ¿qué ataques o qué amenazas o qué tendencias uno esperaría enfrentarse y que afectarían esos tres pilares? Bueno, a manera de resumen, esas amenazas pueden aparecerse por medio de un ataque de ransomware. La palabra ransomware es un término en inglés que hace referencia a un software de secuestro. Ransom de secuestro y ware de la palabra software. Es un software de secuestro de información que busca justamente pedir una recompensa y de qué forma secuestra tu información. Lo que hace es encriptar todos tus datos de tu sistema o de tu equipo, los encripta con un algoritmo desconocido y el cual la llave para poder desencriptarlos usualmente solo lo tiene el atacante. Entonces el atacante te informa: tu información ha sido encriptada y para yo devolvértela necesito que hagas este pago. Entonces la información es secuestrada y pide algo a cambio para poder darte la llave que posiblemente vaya a recuperar esa información. No es seguro que puedas recuperar todo. Usualmente no lo es, pero sucede que sí, personas pagan por el rescate. Recuperan cierta información, pero no todo. Pero al final terminan pagando, que es el objetivo del atacante. La parte de phishing, eso sí, me imagino que muchos lo conocen. Se han enfrentado alguna vez a algún correo desconocido indicando que se han ganado un premio o que han pedido restablecer la contraseña de alguno de sus cuentas de banco, de correo, etc. Esos correos de phishing, ¿no? Que también la palabra phishing hace relación al tema de pescar, al tema de enviar correos señuelo para que puedas caer, o sea, para que muerdas el anzuelo y puedas ingresar y hacer acciones pues que no deberías.
es la amenaza más común y que incluso hasta el día de hoy se sigue viendo. Entonces, hoy en día, más que nada, ¿cómo ha mejorado esa parte? Es en la forma en la que se automatizan estas campañas, ¿no? Las famosas campañas de phishing, enviando correos masivos a personas que tengan cargos altos, ¿no? Buscan también eso, o sea, buscan personas con cargos que tengan acceso a mucha información. Por lo general siempre ha sido a personas vulnerables, ¿no? Personas que no tienen mucho conocimiento de tecnología y que pueden caer fácilmente en este tipo de engaños. Por eso digo, este tema de ciberseguridad también es un tema social. Muchos de los casos de fraude han sido enfocados en personas vulnerables, personas de la tercera edad, este, personas que de repente tienen problemas familiares, personas que han sido perfiladas. Oye, mira, esta persona acostumbra a sacar créditos, etcétera. Y ese es un ejercicio que toma tiempo, pero nuevamente, el atacante tiene tiempo para hacer ese tipo de cosas. Lo siguiente que puede suceder, o a lo que se enfrenta hoy en día los profesionales de ciberseguridad, es los ataques a la cadena de suministro, que está relacionada más que nada a las operaciones de las empresas. Los ataques a la cadena de suministro pueden relacionarse, por ejemplo, en la industria energética o detener las operaciones del suministro de agua, del suministro de luz. Para el caso de las aplicaciones, detener justamente las operaciones de sus aplicaciones. Si es una empresa que se dedica a vender productos, oye, voy a detener el acceso a la página principal donde hacen las ventas, donde yo produzco dinero. Estás atacando a la cadena de suministro. Amenazas internas, que nuevamente ese es un tema bastante social, porque se trata de amenazas internas de empleados, proveedores o terceros con acceso a los sistemas y que por algún motivo, y aquí es clave la motivación, por la cual actúan de esa manera, puede ser un empleado insatisfecho con la empresa, un empleado al cual han tratado mal, puede ser N cosas. Proveedores también que uno no tiene control sobre las acciones que realizan, entonces ahí hay que ver un tema legal de salvaguardar a la empresa legalmente de las acciones que pueda cometer un proveedor o un tercero, ¿no? Y por último, las amenazas que rara vez se ven en vivo, normalmente se anuncian cuando ya hay un parche de por medio, que son la explotación de vulnerabilidades 0D. Estas vulnerabilidades de tipo 0D son fallos en sistemas que no tienen una solución en ese momento que se ha detectado. Cuando alguien, por ejemplo, encuentra un fallo en un equipo de comunicaciones o en un dispositivo, un fallo de seguridad, el cual ni siquiera la empresa que lo manufacturó sabe de ella y está siendo explotada por algunos atacantes, eso se llama un zero day, porque nadie sabe de esa vulnerabilidad, nadie sabía de esa vulnerabilidad hasta que se lo reportó. Entonces, hay un corto tiempo en lo que uno puede decir, ¿este es un zero day o no lo es? Cuando ya se anuncia, cuando ya se publica de la vulnerabilidad, normalmente es cuando ya ha sido remediada. Por eso es un poco extraño llamarlo zero day, porque cuando ya lo publican, por lo general ya está parchado. Pero un zero day es eso, una vulnerabilidad que no ha sido reportada, que no está parchada y que por ahí puede estar siendo utilizada. Son muy difíciles o sea, son cosas que no lo vas a detectar con anticipación. A menos, claro, que te dediques a hacer ejercicios encontrando vulnerabilidades en tus equipos a manera, pues, de investigación. Pero nuevamente, ese tipo de explotación de vulnerabilidades zero day es muy difícil verlas en vivo. Si en algún momento sucede, genial. Es como cuando un doctor encuentra algo nunca antes visto y se emociona y llama a sus colegas, ya, ese tipo de cosas son los zero days.
Bien. Ahora pasamos a la parte de skills. O sea, ¿qué habilidades nosotros, yo interesado en moverme a la parte de seguridad? ¿Qué cosas yo debería aprender? Ya vi que esto es importante y sé que las empresas contratan personas que se dediquen a esto, pero necesito personas que estén capacitadas y con los fundamentos para entender la complejidad de mis sistemas y proponer e implementar soluciones, ya sea a nivel de tecnología, a nivel de procedimientos, etcétera. Entonces, he dividido aquí en esta parte dos grupos, los hard skills y los soft skills. Los hard skills son los temas técnicos. Entonces, ¿qué tipo de habilidades debería uno tener que aspira a trabajar en la parte de ciberseguridad? Debe tener conocimientos en redes. Obviamente tiene que saber parte de networking, cómo se comunican los sistemas a nivel de red. Deben saber oye, la parte de routing and switching, cómo los servidores se configuran, qué protocolos utilizan para poder conectarse, integraciones con diferentes sistemas. Eso sí se debe conocer, es importantísimo que lo sepan. Sistemas operativos, también deben saber qué tipo de sistemas operativos son en los cuales se despliegan estas soluciones, estas aplicaciones. Principalmente Windows o Linux. Hoy en día, ¿cuál es el sistema operativo más utilizado tanto a nivel empresarial como a nivel personal? Windows. Y hay que conocerlo. Hay que saber cómo funciona el sistema de archivos. Hay que saber qué cosas se pueden instalar, qué tipo de servicios se pueden desplegar en Windows. Porque eso es lo que más se utiliza. ¿Cómo gestiona las cuentas corporativas en Windows? Porque hoy en día ese es el principal software para la gestión de cuentas. Linux también hay que conocerlo, hay que saber cómo funciona el sistema de archivos, cómo se pueden desplegar aplicaciones sobre esos sistemas, que están más relacionados, o mejor, son más utilizados para aplicaciones web. El Linux es un sistema bastante ligero, bastante customizable y por eso es el preferido para poder desplegar aplicaciones web. Entonces es importante conocerlo, cómo gestionan los procesos, cómo gestionan los permisos, cómo se configura a nivel de sistemas, cómo se integra, por ejemplo, con otros servidores Windows. Linux y Windows conversan en cierto nivel. Entonces hay que conocerlo también. ¿Qué más? La parte de programación. Si bien es un skill que no necesariamente te va a ser excluyente, o sea, no es como que sepa que si no sabes de programación no puedes entrar a ciberseguridad, no es tanto así, pero sí te brinda un soporte importantísimo, sí te sirve mucho para la parte de automatización. Hay ciertas cosas que vas a tener que automatizar en la parte de ciberseguridad, ya sea algunos escaneos, la obtención de algunas evidencias. Entonces, saber programación te da un apoyo muy, muy grande. Yo no soy programador, pero aún así hago ciertos scripts. Mi lenguaje más utilizado es Python. Lo utilizo para hacer automatizaciones. Pero claro, ahora, si tú me pones a trabajar en una aplicación en Python, probablemente lo haga, pero me demore 2 o 3 años, porque programador no soy, pero lo conozco, lo entiendo. Si me pones un código, lo puedo entender. Ahora, si me pides que haga lo mismo, probablemente no lo haga tan bien como lo ha hecho el desarrollador. Pero es importante conocerlo, entender el código, saber leer el código. Cuando te presenten ahí una clase en Java, sepas qué es lo que hace, o por lo menos entender a un nivel mínimo qué es lo que hace, ¿vale? No lo dejen de lado. Análisis de datos. Si bien es algo que anteriormente no se veía, el análisis de datos es un skill bastante bueno, sobre todo para el tema de correlación de datos. En la parte de defensa, para poner un ejemplo, el área de defensa usualmente se dedica a monitorear, a revisar logs, a revisar registros, alertas, eventos. Entonces, todos esos eventos pueden contar una historia, pero hay que analizar los datos.
¿no? Oye, mira, he tenido a las alertas de este mes, de tal sistema, han ido aumentando todos estos días. Con esos datos yo puedo de repente hacer una estimación de qué es lo que vaya a pasar más adelante. Mira, en estas fechas, de repente, voy a estar teniendo más alertas por un tema de campaña, hay un aumento por ventas masivas, qué sé yo. Entonces, ese tipo de análisis de los datos, porque la información que se maneja sobre todo en el lado de defensa para el tema de monitoreo es inmensa, son millones de registros, pero esos registros pueden contar una historia. Y el tener la habilidad de poder analizar esos datos, curarlos, mostrarlos y presentarlos en una forma entendible, ese sin duda es un skill que va a sumar bastante al perfil del profesional de ciberseguridad. Probablemente antes, años atrás, no se tomaba en cuenta, porque era más relacionado a la parte de estadística, a la parte de analista de datos, pero hoy en día en la parte de ciberseguridad sí, es algo importante que deben conocer. La gestión de riesgos. Esta parte es más que nada una parte de gestión, que es ver cómo van a manejar el riesgo que, que se tiene dentro de las empresas respecto a la falta de un control, al encontrar alguna vulnerabilidad. No siempre se va a poder mitigar al 100%, ya sea por falta de capacidad, falta de tecnología, y va a quedar un cierto nivel de riesgo con el que se va a tener que convivir. La gestión de riesgos vela por eso. Calcula el riesgo que supone de repente no tener tal control o el de convivir con alguna vulnerabilidad para que más que nada la empresa pueda tomar una decisión. La parte de gestión de riesgos ve eso, para que la empresa, para que los jefes, la empresa pueda tomar una decisión de qué es lo que va a hacer. Mira, esa vulnerabilidad no la podemos cambiar porque el sistema afectado es un sistema antiguo, pero ese sistema antiguo soporta casi el 90% de la operación. No podemos hacer nada de momento. Tenemos que convivir con ello. Ok. Si convivimos con ello, ¿con cuánto de riesgo convivimos? Y ahí entra el gestor de riesgos y dice, mira, tenemos un puntaje o de repente un riesgo alto con el cual vamos a convivir. De repente no podemos asumirlo porque de cara a un tema regulatorio nos lo prohíben. Puede ser. Entonces la parte de gestión de riesgos está más arraigado a ese lado. Conoce más del negocio, conoce mucho del negocio y justamente se dedica a ver esa parte. Bien. Idiomas. Yo lo he puesto como hard skill, ya no lo he puesto como no lo he puesto como soft skill, porque la parte de idiomas sí requiere cierta dedicación. Entonces, el aprender otro idioma también es importante. ¿Cuál es el idioma que deberíamos saber? Aparte de nuestra lengua nativa, el inglés. Sé que de repente muchos todavía no lo ven por falta de tiempo, pero el saber inglés, por lo menos el poder leerlo, sí es necesario. Mucha de la información, artículos nuevos, reportes de vulnerabilidades, nuevas vulnerabilidades que salen a nivel de diferentes sistemas, se publican primero en inglés. Los cursos de capacitación en temas de ciberseguridad, por lo general, están en inglés. Y por eso, no debería ser una limitante para aquella persona que busca entrar en esta área. No debería ser. Si no lo están haciendo, yo les recomiendo que sí le den continuidad y no sea una limitante para ustedes. ¿Vale? La parte de soft skills. ¿Qué tipo de habilidades blandas son las que son necesarias en esta parte? Primero, comunicación. El saber redactar un correo, el de poder transmitir la información técnica en un lenguaje
la persona no técnica puede entender, es algo crucial y es algo que realmente también suma mucho a su trabajo. El saber, el poder conversar con diferentes áreas, el poder explicarle el impacto que tiene el tener cierta vulnerabilidad en una aplicación, es algo que muchas empresas buscan en el profesional de ciberseguridad. Y lo siguiente, el trabajo en equipo. También hay que saber colaborar con diferentes perfiles profesionales. En mi día a día me comunico con con personas que trabajan en el área de operaciones, en el área de desarrollo, en el área de negocio, en el área legal. Entonces tengo que explicarles también en términos que ellos pueden entender todos esos puntos, todas esas vulnerabilidades. Tengo que explicarlas en términos que ellos puedan entender y puedan decir, hey, ahora sí entiendo en qué me puede afectar esa vulnerabilidad de cara al negocio, cómo puede afectar inclusive también mi trabajo. Y eso es algo valiosísimo porque así ya entienden cómo que lo tienen que atender, que lo tienen que remediar, que no lo pueden dejar para otro lado, para otro momento. ¿Qué otro punto también buscan hoy en día las empresas? El tema de resolver problemas. Cuando uno entra a una empresa a trabajar, ya sea en cualquier área, lo que va a trabajar principalmente es en resolver problemas. Entras a desarrollo, vas a tener que atender una necesidad. Estás en negocios, tienes que atender una necesidad. Entonces, la habilidad para resolver problemas es algo que en temas de ingeniería creo que a todos nos preparan. Pero tiene que uno tener justamente noción de qué cosa hace su empresa para poder atender el problema. Oye, mira, mi empresa se dedica al retail, pero ahora cómo necesito aplicar controles de seguridad porque no los tengo y de repente alguna entidad me está exigiendo ese tipo de controles, ¿no? Ah, ya, ok. Tú dedicas al retail, tienes una página que se dedica a las ventas. Ah, y entonces podemos ahí armar ciertos controles para tu página web, para tener un cierto nivel de seguridad. Pero yo entiendo que hay ciertos formularios, recibes mucho tráfico y vemos en dónde podemos ir colocando controles. No todo de porrazo, sino ir analizando punto por punto dónde podemos poner controles generales, controles más específicos y así, etcétera, para que obviamente, porque eso cuesta plata, y entonces también tienes que ayudar a la empresa a generar optimización, no gastarte todo el dinero en algo que de repente pudiste haber ahorrado. Y eso es algo que también te van a pedir. Entonces también se suma la parte de conocer un poquito de manejo de caja, el de manejar presupuestos. Es algo que también con lo que se tiene que lidiar. Cuando tengo asignado algunos proyectos internos, me piden que define el presupuesto y tengo que hacerlo lo más acotado posible, ¿no? Ni tan bajo ni tan alto, tengo que hacer lo necesario, optimizando ciertos puntos. Por supuesto que van a recibir apoyo del área de negociaciones, el área comercial, ellos ya se encargan de negociar. ¿Ya? Entonces ahí tan solo no van a estar. Liderazgo también es un soft skill que se busca mucho en las empresas, siempre y cuando quieras ir a la parte a la parte ya de jefatura. Si tú aspiras a un puesto de liderazgo, a un puesto de jefe, gerente, creo que el liderazgo es un skill necesario. Y con liderazgo no me refiero a saber cómo, o sea, a sentirte el dueño de casa y mandar por mandar. No es así. El liderazgo se refiere a liderar a tu equipo, a dar la cara por tu equipo. El saber delegar es el saber optimizar las habilidades de cada uno de las personas que forman parte de tu equipo para que pues, se puedan llegar a los objetivos. Ser alguien que inspire también confianza, que las personas que están a tu cargo sepan que contigo pueden conversar, que contigo puedan recibir sus observaciones, sus quejas, sin temor a alguna represalia. Eso es lo que buscan también dentro de las empresas. Bien, continuando, ¿qué roles existen hoy en día? ¿No? Hablamos mucho de
de las diferentes habilidades, qué es lo que se busca proteger, pero qué puestos hoy en día existen en el mercado. Esos puestos son, en mi experiencia, los más conocidos a nivel empresarial. No se limitan a esto porque el área de ciberseguridad es muy amplia. Hay más puestos que estos, pero creo que esos 6 puestos que he colocado aquí son los que más aparecen y los que más se publican, ¿no? Primero, el analista de seguridad. El analista de seguridad es la primera línea, es un rol de primera línea, el primer control que tienen los diferentes equipos en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de seguridad. Es alguien que sabe de desarrollo seguro, de arquitectura, sabe un poco también de seguridad ofensiva, defensiva, ¿no? Como digo, es la primera línea, es el analista que va a recibir justamente todas esas consultas y que usualmente siempre está acompañando a los diferentes proyectos y a los equipos de desarrollo. El ingeniero de seguridad puede tener diferentes asignaciones o diferentes responsabilidades, muy parecido a la parte del analista de seguridad, pero el ingeniero ya va a proponer soluciones, ya propone diferentes soluciones en cuanto a las necesidades. El arquitecto de seguridad es el que se encarga de maquetear las diferentes soluciones, pero desde el enfoque de seguridad. El arquitecto de soluciones de repente propone una infraestructura desplegada con diferentes componentes, pero el arquitecto de seguridad te va a confirmar, oye, mira, dentro de tu arquitectura estás obviando ciertos componentes de seguridad que sí deberías tener, ¿no? Entonces, nuevamente, es alguien que maqueta justamente los componentes de seguridad para que la aplicación o la solución tenga lo mínimo y necesario respecto a su seguridad. ¿Qué otro rol también está siendo demandado hoy en día? La parte de ethical hacker o pen tester también, que se conoce de esa forma. Es aquel especialista en temas de seguridad ofensiva que conoce diferentes técnicas de cómo vulnerar una aplicación. No solamente se limita a la parte de aplicaciones web, también está enfocado en la parte de aplicaciones móviles, en la parte de infraestructura, en la parte de redes, en la parte de ingeniería social también, etcétera. Entonces es un área bastante movida y también en donde se tiene que ir uno actualizando constantemente. Creo que muchas de las actualizaciones, o mejor dicho, la forma en la que uno tiene que actualizarse en temas de pentesting es mucho más exigente a comparación de otros roles, en donde uno tiene que saber un poco de todo. Bien. También es el otro rol que es un rol más de liderazgo, es el Chief Information Security Officer, o el CISO. ¿Quién es el CISO? Es la persona que lidera la parte de ciberseguridad, ¿no? Es la persona que está al frente de todo ciberseguridad, liderando, proponiendo en la parte estratégica, es el que define la estrategia de seguridad en la empresa. Es una persona que normalmente siempre tiene comunicación con los vicepresidentes, con el CEO, está conversando acerca de las tendencias, cuál va a ser la estrategia en la que se va a enfocar la empresa en ese año respecto a ciberseguridad, y que también tiene que sumar a la parte del negocio. Es un rol bastante de gestión y que demanda y que también es muy demandante en cuanto a tiempo. ¿Sí? Hay mucha negociación, hay muchas conversaciones, entonces sí es un rol bastante crítico. Y por último, el rol de respuesta ante incidentes y forense digital es un rol que hoy en día sí está saliendo mucho en el mercado porque es la persona, es el especialista que mira el análisis post-mortem y el que también atiende las alertas. Es un rol también muy crítico, muy demandado, pero que también es muy exigente. Estas personas van a estar atentas en cualquier momento que suceda una alerta. Y eso incluye días festivos, feriados, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias y cualquier otro feriado que exista. Es un rol bastante pesado, porque puedes tener una alerta durante el horario laboral, que es lo que uno esperaría,
Pero también puedes tener una alerta a las 3 de la mañana y tienes que conectarte a una reunión para ver qué es lo que está sucediendo. Ese es la expectativa que uno tiene cuando es un ingeniero de respuesta ante incidentes. Pero a comparación, el forense digital está viendo más que nada diferentes casos post-mortem, ¿no? Oye, mira, recibimos un caso de fraude, hemos visto que uno de nuestros servidores ha sido vulnerado, por favor necesitamos recolectar evidencias. El forense digital se dedica a esa parte, ¿no? Es una especie de detective, por así decirlo, el que recopila huellas, el que recopila evidencias, sabe qué evidencias son importantes, sabe cuáles son las evidencias más relevantes para una investigación. Entonces ahí también se necesita un alto nivel técnico. Bien, ¿qué recursos para poder empezar a estudiar en ciberseguridad uno puede recurrir? Hoy en día hay infinidad de fuentes de información, hay muchos creadores de contenido, demasiados. Entonces toda esa información puede ser un poco abrumadora. Entonces yo aquí les presento 3 fuentes que son de empresas conocidas y que tienen información bastante bien digerible, muy entendible. En algunos casos uno de ellos tiene información en español, otras son netamente en inglés. Pero para iniciar me parece un buen punto de partida. Empezando primero por el Cisco Network Academy. La empresa Cisco, empresa conocida en componentes de telecomunicaciones, tiene cursos de introducción en ciberseguridad y redes. Y lo bueno, que está está en su versión en español. Entonces no hay pierde. Y es gratuito. Entonces, hay mucha información ahí en este portal que ustedes pueden consultar para que se vayan empapando, para conocer los diferentes términos principalmente, para que conozcan el vocabulario que se maneja aquí. Ahora, quieren practicar de forma ya en un laboratorio, ¿no? De repente quieren aprender un poquito de seguridad ofensiva y defensiva. Tenemos estas 2 plataformas, una de ellas Try Hack Me y Hack the Box. Estas 2 plataformas son plataformas gratuitas que brindan laboratorios gratuitos con entornos predispuestos con vulnerabilidades para que ustedes puedan conocer diferentes técnicas, diferentes metodologías. Es gratuito nuevamente, necesitan solamente una conexión a internet. Mucho de contenido está en inglés, eso sí, pero es un buen punto de partida porque presenta diferentes escenarios hechos por diferentes miembros de la comunidad. Entonces, para aprender, para conocer y poner en práctica el uso de ciertas herramientas, TryHack Me y Hack the Box es un buen lugar para empezar. Ahora, imagínense que ya están aprendiendo un poco, ya tienen cierto conocimiento, se sienten seguros de los conocimientos base que ya han adquirido. Pueden ir también por una plataforma que brinda certificaciones internacionales en temas de ciberseguridad. InSecurity, que es una empresa que brinda justamente entrenamiento en temas de seguridad ofensiva y defensiva también, y también en temas de arquitectura cloud, brinda justamente este tipo de entrenamiento. Aparte que también evalúa tus conocimientos mediante un examen de certificación, que justamente busca evaluar tus conocimientos que has adquirido. Es un entorno simulado, ¿no? En muchos casos los exámenes son entornos empresariales que son simulados con vulnerabilidades predefinidas, pero que está en la tarea del postulante en poder encontrar y poder reportar. Entonces, es una buena plataforma. Los precios de los exámenes son accesibles comparado con otros exámenes, ¿no? Entonces, es un buen lugar también para poder empezar. Y un poquito también de la demanda que hoy en día hay en el campo de la ciberseguridad, ¿no? Se proyecta que el siguiente año la demanda en especialistas de ciberseguridad crezca en un 8.5, ¿no? Entonces las empresas todos los años están aumentando su budget, su inversión en ciberseguridad. Nuevamente, o sea, como el capacity aumenta, la necesidad aumenta, el tema de operaciones aumenta, se necesitan más personas.
Yo sufro esa parte porque en muchos casos estoy viendo 2, 3 o 4 proyectos de evaluación de seguridad al mismo tiempo y necesitamos personas que también puedan, que puedan sumarse al equipo y podamos aligerar esa carga, porque o sea, si no hay más gente, vamos a seguir siendo los mismos y eso es al final contraproducente porque nos llevamos toda la carga y eso nos desgasta. Entonces, hoy en día, si se preguntan, oye, ¿están buscando personas? Sí, estamos buscando personas. Las empresas lo necesitan, más que nada para poder aligerar la carga que tenemos hoy en día. Si ustedes ingresan a LinkedIn, esta es una búsqueda que yo he hecho nada más con la palabra ciberseguridad, hay 786 resultados, 786 puestos diversos en distintas empresas que están buscando estos perfiles. Entonces hay demanda. El próximo año probablemente haya mucha más demanda. Así que si esta área les llama la atención y quieren trabajar en esta área también, yo les digo que adelante, continúen. Les he dado los alcances respecto a lo que necesitan y de ahí ya van buscando más y más cosas. Lo demás se aprende en la cancha. Y por supuesto, mi consejo es que ustedes aprendan la base y que también se vuelvan personas con las que se pueda trabajar, ¿no? Con todos esos skills que yo les he dicho. Es lo que las empresas buscan, netamente, y en cualquier empresa, en verdad, no necesariamente de ciberseguridad. Bien, y bueno, hasta ahí termina la exposición. Ahí les he dejado mi LinkedIn por si en algún caso quieren contactarme, quieren resolver alguna duda. Igual, entonces vamos ahorita a responder las consultas que tengan, así que voy a ver el chat, a ver qué nos han dejado. Excelente, muchas gracias Miguel López Abarca por tan didáctica exposición. Por favor, todos los presentes, aplausos virtuales que ya lo están dando por el esfuerzo que ha hecho Miguel dentro de la exposición para darnos los conceptos básicos en ciberseguridad. Bien, Miguel, aquí te leo algunas preguntas, por favor, que han dejado los participantes. Nos dicen lo siguiente: desde su experiencia, ¿qué tan viable considera que es especializarse en ciberseguridad? En los últimos años, yo puedo decir que esa es una inversión, sí, eso sí, hay una inversión que tienes que hacer en cuanto a certificaciones y en cuanto a entrenamiento, pero eso sí tiene obviamente una repercusión en tu empleabilidad. Hasta el momento eso nunca me ha fallado. Entonces, en resumen, ¿sí es viable? Sí, porque trabajo no me ha faltado. Entonces sí es recomendable. Pero hay una inversión que sí que hay que hacer, eso sí, creo que en cualquier lado, para tu capacitación. Excelente, Miguel, muchas gracias. También hay otra consulta que nos dice cómo se relaciona la seguridad de la información y la ciberseguridad. ¿Cuál es el enfoque de cada uno? Ya, ahí hay dos términos que a veces se confunden, ¿no? Si seguridad de la información es lo mismo que ciberseguridad. En realidad no son lo mismo, pero tampoco están muy distanciadas. La ciberseguridad es un término general en donde la seguridad de la información entra a cabalidad para la parte de qué? De normativas, procedimientos, entonces es parte ¿de acuerdo? Más que la parte de repente de operaciones en las que yo estoy más inmerso. La seguridad de la información vela por justamente tener las políticas, los lineamientos, las reglas a nivel de empresa. Entonces, mira, en una opinión personal, el área de seguridad de la información es algo que a mí no me llama tanto la atención, pero yo soy consciente de que una empresa debe tener todos esos lineamientos, esas políticas, porque si no sería un caos. ¿No? Entonces, por ahí va la parte de seguridad de la información. Correcto, Miguel. Muchísimas gracias. Desde ya te comprometemos, por favor, para que nos puedas compartir las diapositivas y así poderles hacer llegar a todos los participantes. Te agradecemos a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, al grupo de transformación, al grupo de investigación en transformación digital y a todos los que están organizando este Bootcamp Internacional Tech and Innovation 2025. Muchas gracias.